Vamos a orar para que el Señor sea quien nos esté dirigiendo y sea Él quien nos esté dando la dirección en todo. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones. Gracias por habernos traído por bien. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo y el anhelo de hacer tu voluntad. Gracias porque tu palabra siempre nos anima y nos enseña a seguir adelante. Y gracias, Señor, porque tú nos sigues cambiando, Dios, transformando y llevando de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ahora te rogamos que seas tú dándonos bendición, que seas tú dándonos dirección y que seas tú, Señor, glorificado en todo eso. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, que sea tu palabra hablando y que no seamos nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En Daniel, capítulo 9, encontramos una de las profecías más fascinantes de la Biblia. Y una de las cosas importantes acerca de esta profecía es la literalidad con la que se cumple y la forma en que Dios la dice y llega a cumplirse. Esto ha generado que algunas personas crean que el libro de Daniel no lo escribió Daniel, sino otra persona dándose el nombre de Daniel, debido a la puntualidad con que se cumplen las cosas. Sin embargo, sabemos y estamos conscientes de que la palabra de Dios puede darse muchos siglos antes y se va a cumplir de manera cabal y precisa. Pero esta es una de las profecías más fascinantes de todas. Me van a disculpar por las dos y por la garganta, porque estoy bastante afectado en cuanto a eso. La profecía de las 70 semanas de Daniel es la clave básica para entender el proceso de la gran tribulación, del rapto y de la venida de Jesús a establecer su reino milenial. La profecía de las 70 semanas va a ser descrita muy detalladamente en Apocalipsis. Aquí en Daniel solamente se da el índice de cómo va a ser desarrollada la profecía, dónde comienza la profecía y cuándo termina la profecía. Entonces, vamos a ver hoy la importancia y algunas situaciones significativas acerca de esta profecía. ¿Por qué es importante la profecía de las 70 semanas? En primer lugar, porque usted no la va a entender si no la interpreta literalmente. Y es la profecía y es el pasaje de la Biblia que demuestra que la Biblia solamente se interpreta gramatical, literal e históricamente. En el momento que usted cambia eso, ya usted no va a entender la profecía. Tiene que ser tan literal como sea posible. Eso es una de las cosas importantes acerca de saber lo que es las 70 semanas de Daniel. También demuestra la verdad de la Biblia. La profecía, vamos a ver más adelante, está dividida en 3 etapas. Las primeras 69 semanas que vamos a analizar hoy, junto con parte de la semana 70, es un cumplimiento literal. Ha sucedido en la historia. Vamos a ver un poquito de historia, creo que no se aburran en cuanto a eso, porque vamos a ver un poquito de historia para poder entender la profecía, porque Dios viene hablando de la historia y Dios viene hablando desde el tiempo que se da un orden y desde aquí vamos contabilizando todo el tiempo hasta el final. También esta profecía demuestra que la iglesia es un misterio del Antiguo Testamento revelado en el Nuevo Testamento. Y también demuestra que la cronología bíblica siempre tiene un orden y Dios tiene una forma muy particular de hablar, de la cual nosotros tenemos que aprender a escuchar. Todas las profecías del Nuevo Testamento sobre el rapto y sobre la tribulación se fundamentan en la profecía de las 70 semanas. Ninguna profecía sobre el rapto, la tribulación, el anticristo, el número 666, no tendría sentido si no entendemos la profecía de las 70 semanas. Por eso cuando hablamos de profecía, esta es una de las profecías básicas para entenderla. Si usted escuchó predicadores famosos, como Gille Ávila u otros predicadores que han hablado sobre esto, usted va a notar cuando entiende la profecía de las 70 semanas, muchos errores en lo que ellos dicen, porque no entienden la profecía de las 70 semanas. El asunto de esta profecía es muy básica, es muy importante para entender toda la demás profecía que está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted tiene varios pasajes, hay muchos sobre profecía.
pero quizás el más importante es Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Es donde Jesús habla del final de los tiempos. Y si usted lee este pasaje, se va a dar cuenta que cuando Jesús va a hablar del final de los tiempos, la primera cosa que él menciona, o el primer principio que él menciona, es las 70 semanas. Y él habla sobre la abominación desoladora, que está mencionado aquí en el versículo 27, ¿verdad? Está hablando del desolador, de la abominación del desolador. Entonces, toda la profecía va a estar fundamentada en este pasaje. Todo el libro de la revelación, del Apocalipsis, es un libro que está fundamentado en Daniel. Si usted va a estudiar Apocalipsis, necesita por fuerza estudiar Daniel, porque de lo contrario va a tener problemas con la interpretación. Daniel es la base del Apocalipsis y el Apocalipsis se va a interpretar con Daniel. De hecho, el Apocalipsis se va a basar en la semana 70 de Daniel. Y todo el Apocalipsis, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, tiene que ver con esa semana, con la semana 70. Aquí solamente se menciona esa semana, pero Apocalipsis la va a escribir. Ahora, aquí no solamente es importante entender las 70 semanas, es también importante tener en cuenta la relación que da esta semana y que nos da 9 factores importantes acerca de lo que es la semana, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nosotros en claro este concepto de las 70 semanas al ir viendo algunos factores importantes. Quiero mencionarle 9 factores acerca de la semana 70. Lo que estoy hablando es de introducción, no estoy hablando del estudio, pero no hemos entrado al punto, es solamente una introducción para que podamos entender cómo es esta profecía. El primer factor de la semana 70 es que la profecía de las 70 semanas tiene que ver solamente con 2 pueblos. Usted va a escuchar a mucha gente decir que la semana 70 es para Israel, pero no es cierto, o sea, no es solamente para Israel, son para 2 pueblos, para los gentiles y para Israel. Israel es el pueblo de Dios nacional, pero usted va a notar algo interesante: cuando Jesús venga y se lleve a la iglesia, Israel va a estar en su peor pecado. ¿Okay? Israel de hecho va a parecerse mucho a Sodoma y Gomorra, tiene que llegar a ese nivel. Eso va a ser Israel en ese tiempo. Por eso es que va a ser un milagro que Dios salve a Israel, porque no se lo merecen, van a estar en completo pecado. Israel va hundiéndose cada vez más y más, y ahorita estamos viendo que es uno de los centros LGTB más grandes del mundo. Israel es una de las fuentes más importantes en cuanto a eso. El pueblo judío es un pueblo que se ha alejado de Dios y ha olvidado a Dios. Las 70 semanas se enfoca en eso. Tiene un especial énfasis sobre las promesas dadas a Abraham que se deben cumplir en Israel, pero no en Israel como nación, como tal. Recuerde que las promesas se cumplen porque fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. No fueron dadas al pueblo como tal. El pueblo está recibiendo las promesas dadas a los patriarcas. Esa es el primer factor, que la profecía de las 70 semanas tiene que ver con 2 pueblos. El segundo factor es que la profecía de las 70 semanas tiene que ver con 2 príncipes. ¿Okay? En el versículo 26 de Daniel capítulo 9 dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Desde el verso 25 me habla del Mesías príncipe, y el verso 26 me habla de un príncipe que ha de venir. Hay 2 príncipes aquí. ¿Ok? Entonces tenemos el Mesías príncipe, que sabemos quién es, ¿verdad? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos el príncipe que ha de venir, que todavía no ha venido, que ese es el anticristo. ¿Ok? El tercer factor de la profecía es que es bien claro especificar que el periodo de las 70 semanas tiene contabilidad a partir de una orden específica. El versículo 25 de Daniel: sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, el punto de partida, hay un punto de partida histórico, y es el que vamos a tratar de descubrir hoy en cuanto a ese punto de partida. El cuarto factor es que es muy preciso esta profecía, es una profecía muy precisa. Se habla de 70 semanas.
divididas en 3 periodos, versículo 25 al 27. Observa el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos la primera división. El primer periodo es de 7 semanas, el segundo periodo es de 62 semanas. Y de allí sigue hablando de otras cosas, después de las 62 semanas, sigue hablando de otros puntos, y hasta el verso 27 habla de la semana 70. ¿Ok? Ese es el tercer periodo. Entonces, tenemos 3 periodos muy precisos en la profecía. Entonces, hay un periodo de 7 semanas, un periodo de 62 semanas y un periodo de 1 semana. Entonces, estamos hablando de 69 semanas en los 2 primeros periodos. Ahora, el quinto factor es que los 2 periodos anteriores tienen cumplimiento específico con el Mesías príncipe. La primera semana, las primeras 7 semanas y las 62 semanas tienen una relación muy específica con el Mesías príncipe, tienen que ver específicamente con Jesús. Entonces, esas semanas se tienen que cumplir en algún lado de espacio de tiempo en el cual el Mesías príncipe sea el centro de atención, ¿verdad? El sexto factor es que en esta profecía se cumplen 2 periodos, pero estos 2 periodos generan un paréntesis. Observe el versículo 25. Dice que al puro final dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya esta parte, cuando le quitan la vida al Mesías, él después de eso, ven el versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, es decir, va a ser un homicidio, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese es otro espacio. Observe que la misma profecía está dando un espacio entre la semana 69 y la semana 70 con ciertos eventos. Entonces, esto es importante tenerlo en claro. Esta profecía marca 2 periodos anteriores cumplidos con el Mesías príncipe, pero marca también un paréntesis. El séptimo factor es que este paréntesis que se da de 69 semanas y la semana 70 tiene que ver con un evento específico. La semana 70 no puede ser contada hasta que se cumpla algo muy específico. El versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa frase es muy importante porque está hablando de un príncipe que ha de venir, de un príncipe que va a quitar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de Israel. Recordemos que la profecía va muy dirigida al pueblo de Israel, porque dice en el verso 22, verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Él está hablando a Daniel. El versículo 24, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿De quién es el pueblo? De Daniel. Entonces se habla de Israel. Israel tiene un evento importante, ¿verdad? Un factor importante. Pero vemos que hay 2 divisiones. La semana 70 no va a empezar si no hay una declaración de pacto. Y ese pacto nunca ha sucedido con Israel. Usted podrá buscar en toda la historia y nunca ha sucedido ese pacto. ¿Okay? Ahora, el Mesías príncipe, entre la semana 69 y la semana 70, según solo la profecía, sin ver los otros textos bíblicos, tiene varios factores, varios puntos. Por ejemplo, el Mesías príncipe debe ser asesinado. El pueblo de un príncipe que ha de venir debe destruir Jerusalén y después deben durar las devastaciones hasta el final, hasta que venga el devastador. Y después de eso viene la semana 70. Entonces hay un factor de tiempo entre la semana 69 y la semana 70, hay un factor de tiempo muy largo. Y eso hay que tenerlo en cuenta si vamos a entender la profecía del rapto y de la segunda venida de Cristo. Ahora, el octavo factor es que la semana 70, puesto que está dividida en 2 factores, en 2 niveles también, la semana 70 se divide en 2 periodos. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos días tiene una semana? 7, ¿verdad?
¿Cuánto es la mitad de 7? ¿Perdón? 3.5, 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, está dividiendo la semana 70 en 2 etapas. Y hay gente que dice que la gran tribulación va a venir cuando aparece el anticristo. La gran tribulación sucede a la mitad de la semana 70. La semana 70 es la tribulación, la gran tribulación es la otra parte. Entonces está dividido en dos secciones mayores. El primero es un periodo de paz y de seguridad, que está descrito en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2. Voy a omitir los textos porque el tiempo es muy corto y el tema es muy largo. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2, nos habla de un periodo de paz y seguridad, pero hay un segundo periodo de tiempo de angustia y destrucción que está allí mismo en 1 Tesalonicenses 5, 13. Entonces hay una división en esta semana. Tenemos 69 semanas y la semana 70 por separado. Entonces hay un nivel ahí de tres tiempos. El noveno factor, el último factor, es que al terminar la semana 70, hasta ese momento Israel recibe las promesas dadas a Abraham. Antes no. Por eso cuando la gente dice que Israel, ahora que es nación, está recibiendo las promesas de Dios, no está entendiendo la profecía. Israel todavía no ha recibido las promesas de Dios. ¿Y sabe por qué no las ha recibido? Porque Israel no cree en el Mesías. Porque Israel vive en pecado. Porque Israel rechaza el cristianismo y se burla de Jesús. Y una de las cosas más importantes es que Israel no estudia la ley. Israel estudia otra cosa. Él utiliza la Midrash o el Mishnah o lo que tengan ellos, pero ellos nunca estudian la ley de Moisés. De hecho, tienen prohibidos ciertos pasajes de la Biblia estudiar. Porque Israel no ha nacido de nuevo. Israel todavía no tiene al Señor en el corazón. Entonces, todavía no se han cumplido esas promesas. ¿Qué sucedió en el año 1948? Fue una evidencia de que Dios sí sigue apoyando a su pueblo, pero sobre las promesas, no sobre la vida de estas personas. Ahora, observe que cuando termina la semana 70, en el versículo 27, vamos a tener varios aspectos ahí interesantes. Primero, una de las cosas, vamos al verso 24, primero es que la semana 70, cuando la semana 70 se termine, van a haber 6 bendiciones para Israel. Estas 6 bendiciones para Israel tienen que ver con terminar la prevaricación. En hebreo, la palabra prevaricación significa fraude, estafa, infracción o traición. El prevaricato, que es el delito consistente en que una autoridad o un juez dicte a sabiendas una resolución injusta, tiene más o menos que ver con la idea que da el pasaje aquí. Pero el pasaje no está hablando con el prevaricato que nosotros conocemos. Está hablando con el fraude, la estafa, la infracción, la traición voluntaria hacia una ley de todo un pueblo, de todo el pueblo, no solo de un factor, no solo de una persona, sino de todo un pueblo. Y él dice que va a terminar la prevaricación. En segundo, dice que va a poner fin al pecado, ¿ok? Poner fin al pecado, a la iniquidad, a lo que es errar al blanco, a la desobediencia, a la perfecta ley de Dios. En tercero dice que es expiar la iniquidad, quitar las perversiones y pensamientos malos de las personas. Y en cuarto lugar es traer la justicia perdurable. Y aquí quiero mencionarles que una de las cosas que hace esta profecía, y que para muchos dispensacionalistas genera un conflicto, es si es de 7 dispensaciones o de 8. Porque esta profecía marca la justicia perdurable en la semana 70, después de la semana 70. La justicia perdurable tiene que ver con la justicia de Dios establecida, pero tiene que ver también con el desarrollo de esa justicia de forma perdurable. Es decir, que el reino que empieza en el milenio ya nunca va a terminar, es eterno. Dios nunca va a ser destronado jamás. Cuando empezó en el milenio, empezó en el milenio. Entonces allí tenemos un conflicto sobre la tribulación, porque la semana 70 es tan importante en la Biblia que se le dedica todo un libro, Apocalipsis capítulo 4 hasta el versículo 19. Si no fuera importante esa semana, no se le dedicaría tanto tiempo. Y por eso es que entran a veces en una confusión los dispensacionalistas en cuanto a eso, si son 7 o son 8. Por razones de comprensión, personalmente yo prefiero enumerar 8 porque es más fácil entenderlo.
Además, por el número 8, que tiene que ver con el reino y la estabilidad social de todo. Otra cosa que dice al final es que se sella la visión y la profecía. El versículo 24, sellar la visión y la profecía. En esa parte está hablando de esta visión y de esta profecía. Es decir, Dios está sellando la honestidad y veracidad del profeta. El profeta que mencionó esto, Daniel, es un profeta verdadero. Y cuando eso se cumpla, se sella. Se dice, usted dijo la verdad. ¿Ok? Se sella la visión y la profecía, ya no hay más visiones ni más profecías, porque Israel todavía tiene que recibir visiones y profecías en el periodo de la gran tribulación. Y el último aspecto que vemos allí es que va a ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos no es Jesús. El Santo de los Santos es el lugar santísimo del tabernáculo, que es un tipo de Cristo. Pero aquí se está mencionando al santuario que está en Ezequiel capítulo 40 en adelante. Si usted lee Ezequiel 40 en adelante, usted encuentra el santuario del milenio. Y es maravilloso leerlo, porque usted va a ver la forma en que está hecho. Hasta las medidas. El que sabe, el que le gusta la arquitectura puede sacar las medidas y va a ver el tamaño, la forma y todo. Es muy, muy descriptivo. Ese es el santuario del que habla aquí Daniel. Ahora, la profecía de las 70 semanas tiene algo muy significativo que vamos a ver más adelante, que vamos a ver ahorita. Estamos hablando de 70 semanas. Las 70 semanas equivalen a 490 años. Las 70 semanas tienen que ver con un periodo de tiempo muy específico en las Escrituras. Pero vamos a entender esto primero, porque si usted saca la cuenta, no le van a salir. Si usted se pone a contar los tiempos, va a decir, bueno, no son 490 años, tiene que ser más. Pero voy a explicarles algunos puntos para entender por qué las 70 semanas son 490 años. El primer punto es que los años judíos no son de 365 días. Nosotros tenemos un año de 365 días y cada 4 años tenemos un año bisiesto. En los judíos no funciona así. Ellos tienen, todos los meses son de 30 días. Todos. ¿Ok? Entonces el año de ellos no es de 365, sino de 360 días. ¿Ok? Y cada cierto periodo de tiempo añaden un mes completo. Ellos no tienen un año bisiesto, ellos tienen un mes completo que añaden a eso para poder compensar el tiempo perdido. Recuerden que el tiempo siempre lo perdemos, hay un factor, por eso se hace el año bisiesto, no llegan las cuentas. Y los judíos hacen lo mismo. Entonces, los 365 días nuestros tenemos que transformarlos para poder entender eso. Ellos hablan de 360 días. Ahora, lo segundo es que el término semana significa en hebreo igual que en español. En español semana significa 7, ¿ok? Porque es una septimana en latín, y ahí viene nuestro término semana. Entonces, la semana significa 7. Entonces usted dice de hoy en 8, por ejemplo, porque usted cuenta los 7 días más hoy, ¿ok? Entonces usted dice de hoy en 8, porque está contando un día que ya pasó. Por eso es que usamos esa frase. Pero la semana es de 7 días. Ahora, el término 7 aquí, luego el término semana 7, entonces son 77. Y esto es la parte clave de toda la interpretación profética, porque en la Biblia el término semana se va a interpretar de acuerdo al contexto. En Génesis, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Génesis capítulo 1, la palabra 7, porque él dice que al séptimo día, o el día 7, se entiende que son 7 días literales, porque se utiliza un término muy común en los hebreos que es tarde y mañana. ¿Ok? Tarde y mañana es un día completo de 24 horas. Entonces él dice que al séptimo día, está hablando de días completos, nos lo da el contexto. En relación a los pactos y a las historias, o a lo que es el concepto de historia, la Biblia usa el término 7 o semana como años. Y vamos a ver por Génesis capítulo 29, versículos 27 y 30. Ese sí lo vamos a leer para poder tener la comprensión allí. Vamos a Génesis capítulo 29.
versículo 27, vean lo que dice, le dice Labán: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuánto? Otros 7 años. Entonces la semana equivale a 7 años aquí. Por eso el contexto es importante en la Biblia, porque se usa el mismo término, se está hablando de semana, pero cuando lee el contexto se da cuenta aquí que en el verso 27, semana tiene que ver con años, una semana de años. El verso 30 lo vuelve a confirmar diciendo al final: y sirvió a Labán aún otros 7 años. Tiene que ver con semanas de años. Ahora, en Génesis, capítulo 7, 11 y otros pasajes, se evidencia también eso, se evidencia los meses, y vamos a ver eso. Estamos hablando de 7 años, ¿ok? Y estamos hablando de que cada mes tiene 30 días, y lo vamos a confirmar con la Biblia. Génesis 7:11. En Génesis 7:11, usted lo compara con Génesis 8:4 y con Génesis 7:24. Les vuelvo a repetir si alguno está apuntando: Génesis 7:11 con Génesis 8:4 y Génesis 7:24, y usted va a notar que los días son de 30, y lo voy a explicar por qué. Porque en esa historia del diluvio se especifica que el arca dura 5 meses, ¿ok? En el mes segundo al séptimo, dice la Biblia ahí que en los 5 meses que dura el arca en el agua, es el tiempo que dura el arca en el agua. Y en el Génesis 7:4 y 8:3 nos dice los días, son 150 días. Si usted cuenta con nuestros meses no le va a dar la cantidad de tiempo, pero si usted cuenta cada mes con 30 días, le va a dar los días, los 150 días, y le va a dar los 5 meses, ¿ok? Ahora, esto es un periodo de 30 días por mes. Entonces tenemos en la Biblia que los meses son de 30 días, no son meses de 31 o de 30 y uno de 28, todos son de 30 días, ¿ok? Es la manera en que el Señor cuenta eso. Pero para no enredarnos tanto, vamos a ir al pasaje específico que me dice que las 70 semanas se interpretan como semanas de años. Vamos a ir a Levítico 25:8. Levítico 25:8, por favor. Voy a leerlo para ustedes. Dice: y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Está hablando del jubileo. Observe que 7 veces 7 da 49, o sea, 7 por 7 va a dar 49. Obsérvese que se da por un hecho que cada año es de 360 días. Le estamos hablando de meses de 30. Notamos que el día de la expiación en ese pasaje sucede en el año 49. Ahora, hagamos una relación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Un judío automáticamente piensa en el jubileo, pero está en una forma distinta. No es 7 por 7, sino 70 por 7. Ya no son 49 años, son 490 años. Pero es el mismo concepto del jubileo. El jubileo en el Antiguo Testamento es el tipo de la redención sobre Israel que va a venir en el milenio. La profecía de las 70 semanas entonces se fundamenta en el concepto judío del jubileo. Y por eso hablamos de 490 años, igual que los 49 años que se utilizaban para el jubileo. Entonces la profecía de Daniel tiene que tener un cumplimiento muy similar al jubileo. ¿Ok? No sé si los estoy enredando, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Voy un poquito rápido, lo hacemos más lento. ¿Ok? En cuarto lugar, vamos a ver la división de las 70 semanas. Y hago solo un resumen. Si el jubileo son 49 años, porque 7 por 7, si estamos hablando de 49 años, semanas de años, tenemos 49 años. Cuando el Señor dice en Daniel 70 semanas, está hablando de 70 por 7,
Está hablando de 490 años. Eso va a durar la profecía, 490 años. Pero ya vimos que entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso de tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, la semana 69 tiene que terminar alrededor del año 480 y algo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la cifra exacta. Entonces, 400 y resto de años tenemos que notarlo cumplidos. Y aquí es donde entra lo fascinante de esto, porque vamos a ver cómo Dios manejó esto también, y no hay tiempo para explicar todo específicamente, así que algunas cosas se van a brincar, pero vamos a ver cómo Dios trató esto. La división de las 70 semanas tiene, recuerdan que tiene un periodo de 7 años, tiene un periodo de 62 semanas, es decir, 434 años, y al final tiene la semana número 70, que son 7 años. Entonces, vamos a ver un punto importante. ¿Cuándo comienza a contabilizarse las 70 semanas? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se comienza a contabilizar las 70 semanas de Daniel? Recuerda, vamos a Daniel, por favor, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es la parte general. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Dónde empezamos a contar las 70 semanas? Cuando esté la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay varios decretos en la Biblia que hablan sobre esto. Hay varios decretos que mencionan la orden de algunos gentiles para que los judíos vuelvan a Jerusalén. Pero solamente hay una en toda la Biblia que menciona que Israel va a ser restaurado y edificado. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Esto sucede, esta profecía sucede precisamente, hermanos, precisamente alrededor de 2 años antes de que se dé la orden de Nehemías. Nehemías y Daniel son contemporáneos. Cuando Dios da la orden en Nehemías capítulo 2 del 1 al 8 por medio de Artajerjes de edificar Jerusalén, se comienzan a contabilizar las 70 semanas. Entonces tenemos que saber cuándo fue que se dio esa orden, cuándo es que sucede esa orden. En ese capítulo de Nehemías dice que fue en el mes de Nisan. Como son judíos y ellos son tan específicos, se cree que se refiere que esa charla que tiene Nehemías con el rey sucede el 1 de Nisan. Por eso no mencionan un día, nada más dicen el de Nisan. Está hablando el 1 de Nisan. En ese caso, tardaría alrededor de 10 a 14 días para que la orden fuera dada oficialmente, y allí es donde comienza a suceder esto. La orden que da Artajerjes, que es muy interesante porque usted no la descubre estudiando la Biblia. Usted no encuentra la fecha estudiando la Biblia. Dios hizo esto tan maravilloso que usted encuentra la fecha estudiando la teología y la historia secular. En la historia secular dice que en el año 445, en el día 13, Artajerjes da la orden de restaurar Jerusalén. Entonces usted va a comenzar a contar el tiempo a partir del año 443 antes de Jesucristo. Y puesto que el tiempo ya se fue, voy a hacer un resumen. Si estas semanas comienzan a contar el 13 de marzo a las 7 horas del día, según la historia, comienza a contar las 70 semanas, y usted comienza a sacar el dato histórico, al llegar al año 0, usted no puede contar 2 años, es un año que termina y empieza el año que se cuenta después de Cristo.
usted va a notar que la semana 69, los 483 años específicos, se cumplen un día que está descrito en Juan capítulo 12, versículo 1. Y Dios es tan específico que en Juan 12:1 dice que Jesús sube a Jerusalén faltando 6 días para la Pascua. Y cuando alguien lee el Evangelio dice, bueno, eso no es importante, 6 días para la Pascua. En la profecía sí. Dios quería dar esos 6 días para que supiéramos que el día que Jesús entra sentado en un burrito y todo el pueblo de Israel grita Hosana al Hijo de Dios, están cumpliendo exactamente las 69 semanas. Entra el Mesías, príncipe. Allí entró Jesús a Jerusalén. Jesús sube 6 días antes de la Pascua. La cena de la Pascua se celebra el 14 de Nisan. Ese año, precisamente el año de Jesús, cae el jueves. ¿Okay? Porque eso varía según el tiempo, conforme va pasando, eso cae el jueves. Entonces Jesús sube a Jerusalén el viernes 8 de Nisan anterior. Él está subiendo hacia Jerusalén. Él entra el 10 de Nisan a Jerusalén sentado en un burrito. El mes de Nisan es el marzo nuestro. Los judíos no cuentan el día a partir de enero, a partir de marzo. Ese es el primer mes judío, se llama Nisan. Jesús entra ese día en marzo. Él entra sentado en un burrito a Jerusalén. Y ese día se cumple la semana 69. Después, el día 14, Jesús va a tener lo que es la Pascua, y va a tener varios aspectos allí, que eso se puede ver en la resurrección de Jesús y en la muerte de Jesús. Pero lo que se registra aquí es que ese día, precisamente ese día que Jesús entra a Jerusalén, se cumplen 483 años desde que Artajerjes dijo que se edificara Jerusalén. Y pueden ver la precisión de la profecía. Pero cuando viene ese tiempo, muere el Mesías. En el año 70 después de Cristo, viene Tito el emperador. Y Tito entra a Jerusalén y destruye Jerusalén. ¿Y saben qué hace Tito? Tito observa donde están destruyendo el templo de Herodes. Y Tito le dice a los soldados, y eso está en la historia universal, no es parte de la Biblia. Tito dice, no quiero que quede piedra sobre piedra, hagan un enlosado. Jesús profetizó eso muchos años antes, alrededor de 40 años antes. Profetiza diciendo que Jerusalén, el templo, no quedaría piedra sobre piedra. Tito es el pueblo de un príncipe que ha de venir, de Daniel capítulo 9, 27. Es el que destruye la ciudad. Daniel 9, 27 dice que la ciudad va a ser destruida por un pueblo de un príncipe que ha de venir. No se crea la idea que el anticristo es un judío. No se crea la idea que el anticristo es un gringo o que es un europeo. Bueno, es un europeo, pero él es específicamente un romano. Tiene que ser romano. Porque ¿cuál es el príncipe que destruyó Jerusalén? El emperador Tito en el año 70. Y cuando él destruye eso, marca la historia universal que el príncipe que ha de venir es un príncipe romano. No hemos tenido desde el año 70, desde el año 300, cuando la Iglesia Católica nace en manos del emperador. Desde allí nunca hemos tenido emperadores y nunca ha habido nadie estableciendo un pacto con Jerusalén. Nunca ha sucedido. Significa que la semana 70 no se ha cumplido. Y la semana 70 de Daniel se tiene que cumplir. Ahora, si este paréntesis que queda entre la semana 69 y la semana 70 tiene que ver con la muerte del Mesías, hay un misterio aquí adentro que se revela en los evangelios y en la iglesia de Jesucristo. Él edifica su iglesia, Él comienza a edificar a su pueblo, y cada iglesia comienza a ser el medio por el cual Dios habla al mundo. Estamos en la era de la gracia, en la era eclesiástica, y la iglesia es donde Dios habla, por medio de la iglesia de Jesucristo.
Usted es el mensajero de Dios para donde usted está. Vida Eterna es el mensajero de Dios para esta región. Ayer hablábamos que ya es difícil encontrar una iglesia como la nuestra y encontrar un culto como el nuestro. Cada vez todo eso cambia, pero siempre hay un luminar en medio de la oscuridad. Y ahí estamos alumbrando, y ahí estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Pero Dios en ese periodo de tiempo tiene a su iglesia, hablando en términos colectivos, está la iglesia. Ahora, una cosa para terminar, y aquí sí termino, lástima por el tiempo, porque es un tema muy largo. El otro domingo quizás no sigo el tema como estaba en el calendario para seguirlo de la semana 70. Vamos a ver que la semana 70 va a tener una serie de preparaciones que usted y yo podemos entender sin saber cuándo Jesús va a venir. Que siempre Dios nos va a estar mostrando que sí se va a cumplir la semana 70. Y usted lo está viendo en este tiempo. Tenemos el incremento de la homosexualidad y está profetizado en Mateo, que como los días de Sodoma y de Gomorra, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero él no se refiere al rapto, se refiere a la gran tribulación. Lo que él está hablando aquí es que cuando vemos esto, es que Dios está diciendo, sí, es posible que esto pase. Y en el futuro va a ser muy tremendo esto. Va a ser como en los días de Noé, y va a ser un momento angustioso. Ahora, usted y yo tenemos solo un compromiso delante del Señor. No es saber tanto la profecía, aunque es muy emocionante y muy importante. Usted lo que tiene que tener es la esperanza que si los 483 años se cumplieron literalmente, tan literalmente que la historia lo confirma, la semana 70 se debe cumplir literalmente también. Entonces Jesús va a venir y esperamos que sea muy pronto. Jesús sí va a venir. Y no importa lo que la gente diga, Jesús sí va a venir. Y será maravilloso verlo venir en las nubes del cielo. Y si estamos muertos, vamos a resucitar con cuerpos glorificados y lo vamos a recibir en el aire. Pero si estamos vivos, lo vamos a ver y vamos a ser transformados. Jesús va a venir. Tengamos fe, no nos desanimemos. Dice un himno, nunca estéis desanimados, mi gracia yo os daré. Y eso es algo maravilloso, nunca estéis desanimados. Dios quiere que tengamos ánimo porque Jesús viene. Y Él ha prometido darnos la victoria. Puesto de pie, vamos a orar. Dios, Padre nuestro, te damos gracias. Primero porque eres muy específico para que nosotros entendamos que tú no mientes. Desde que Artajerjes dio la orden, desde que este rey pagano da una orden, eres tú ya controlando el tiempo. Eres tú, Señor, estableciendo tu tiempo. Eres tú, Señor, Dios eterno, dando tu profecía. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias porque como hijos tuyos, como hijos que somos en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de que tú vienes. Qué maravilloso es. Sublime gracia. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, nada de esto estuviera sucediendo. Es la gracia maravillosa tuya a nuestro favor. Y gracias te damos. Danos fuerza, ánimo para seguir y que seas tú glorificado en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Me gusta mucho escuchar esta congregación cantando himnos hermosos como este. Oh, qué amigo nos escribió, 482.